Bueno, y vamos a cambiar de tema. El Ministerio de Salud hoy reportó 31.063 nuevos casos de COVID-19, superando por quinto día consecutivo los 30.000 casos. Han aumentado el número de decesos, también está creciendo el número de personas internadas en unidades hospitalarias. Vamos a tomar contacto con el magíster en salud pública, el doctor Juan Carlos Said. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, Matilde. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Doctor, yo no sé si la cifra está subrepresentada, tenemos prácticamente un 23, algo por ciento de positividad, pero prácticamente cada persona con la que uno conversa, cada uno tiene muchos casos conocidos de COVID. ¿Cuál es la situación hoy de este COVID con variante Omicron en el país? A ver, la realidad es que hay un aumento importante de los casos, que es muy probable que entre esta semana o la otra estemos viviendo o estemos cerca del pic de casos. Lo preocupante es que si bien esta variante pareciera en sí mismo tener un efecto, una menor letalidad, un menor riesgo de hospitalización, el tema es que genera muchos contagios. Y cuando una variante contagia a miles de personas, a la larga, eso, aunque el riesgo de hospitalización de cada persona sea menor, puede llevar también a muchos hospitalizados. Y lo más preocupante, lo que hemos visto en la última semana, es que había una aceleración de los hospitalizados. De hecho, para que te hagas una idea, solo en la última semana aumentaron en 160 los hospitalizados en una UCI. Eso equivale, por ejemplo, a 4 UCIs del tamaño de un hospital grande, como por ejemplo el Sotro de Río, completamente llenas. 4 UCIs adicionales que se llenaron con pacientes en la última semana. Eso es una aceleración importante de los hospitalizados. También había un incremento, y eso es quizá una gran diferencia con la primera ola, en los hospitalizados en camas no críticas. Es decir, por ejemplo, pacientes que se hospitalizan en servicios de medicina interna porque requieren, por ejemplo, oxígeno o alguna terapia distinta a la ventilación mecánica. Ese grupo de pacientes también ha aumentado mucho más, probablemente porque también hemos tenido más casos menos graves, producto fundamentalmente de la vacunación. Pero ojo, que también si un paciente se hospitaliza en una cama no crítica, igual está ocupando una cama, igual necesita la atención de personal de salud y el sistema puede saturarse de las dos formas, ya sea porque se llene mucho de pacientes en camas críticas o también, como estamos viendo ahora, porque se llene más también por pacientes no tan graves. Así que ambas situaciones son de cuidado y es muy probable que febrero sea un mes bastante crítico al respecto. Dicho eso, doctor, de que esta variante es menos grave, ¿por qué hemos visto la cantidad de fallecidos que se han reportado en los últimos días? Hoy día teníamos 73 muertes, la semana pasada un día con 82. ¿Qué está llevando a estos números? Lo que pasa, como explicaba antes, Matilde, en general tiene un menor riesgo individual de hospitalización, pero ese, entre comillas, ventaja de esta variante, por así decirlo, queda un poco compensada porque contagia muy rápido a mucha gente. Entonces, a la larga contagia a tantas personas que terminan llevando a un número también significativo de hospitalizados. Entonces, eso es lo que, lo que está llevando a que haya aumentado los hospitalizados y que haya aumentado los fallecidos. Ahora, por el momento, es una situación que no ha superado en general la situación que estamos viviendo o que vivimos con la ola de Delta, pero puede que en las próximas semanas lo supere. Entonces la situación no es para tomarla a la ligera, creo que es importante no minimizar la situación que estamos viviendo. Nuestro sistema de salud no está inmune, por ejemplo, a experimentar alguna saturación producto de una aceleración de los contagios. Entonces yo quisiera acá reforzar dos cosas que son clave en esta ola. Esta es la ola del refuerzo. O sea, acá si no nos reforzamos con tercera dosis no estamos efectivamente inmunizados. Y dos, creo que es la hora de enterrar o dejar de usar la mascarilla de género. Acá la clave es muy importante, el mayor tiempo posible usar las mascarillas que sean altamente efectivas, las mascarillas N95, especialmente en los lugares poco ventilados, en el metro, en los lugares más cerrados donde hay muchísimo mayor riesgo de contagio. Ahí es clave que la mascarilla que se use sea una mascarilla altamente efectiva, y creo que también sería una oportunidad, por ejemplo, para que se hiciera una campaña al respecto o se hiciera como en otros países, por ejemplo, como recientemente se hizo en Estados Unidos, incluso realizar campañas de repartir gratis estas mascarillas en lugares donde hay mayor riesgo de contagio para promover su uso. Usted me decía que el pic podríamos llegar durante esta o la próxima semana. Hoy día escuchábamos al doctor París decir que para él
pensaba que probablemente se hubiera ya llegado al pic el viernes pasado, donde se registraron 37.000 casos. ¿Qué nos hace llegar a esas aproximaciones? Mira, a ver, el pic o no pic, eso lo vamos a saber en retrospectiva. Y acá lo relevante es que son muchos casos, son muchos los contagios. Acá no se trata de adivinar cuándo va a ser el pic de contagios, sino de que efectivamente los contagios se han acelerado mucho en las últimas semanas y que eso de todas formas va a significar para el sistema de salud un gran estrés durante todo febrero, producto de que ya están aumentando los hospitalizados, que los hospitalizados aumentaron de forma exponencial en la última semana, y de que también, producto del desfase que hay de al menos una o 2 semanas entre que una persona se enferma y una persona se hospitaliza, todo febrero va a ser un mes complicado, a lo cual va a haber que agregar en marzo un nuevo riesgo de contagio, producto del retorno a clases, producto de mayor interacción entre las personas. Entonces la situación puede ser por el próximo mes y el comienzo de marzo bastante complicada, y la pandemia en ese sentido está lejos de terminar y sin duda va a tener que ser la prioridad número 1 de salud para el gobierno entrante. Sin duda. Doctor, yo le preguntaba por el tema de la llegada del pic, básicamente porque lo que hemos visto en otros países es que cuando se llega al pic, el descenso es prácticamente tan rápido como el ascenso. ¿Podemos esperar que ocurra en Chile ese mismo comportamiento de curva? Sí, lo más probable es que suceda lo mismo. Ahora, ese descenso que llamamos rápido, igual sucede en 3 a 4 semanas, ¿no? Entonces, eso 3 a 4 semanas es prácticamente todo el mes de febrero. Entonces, lo que quiero decir es que aun cuando ese descenso sea rápido, no ocurre en 1 o 2 días, sino que igual son 3 a 4 semanas, y eso a la larga significa también durante esos días que a pesar de que la curva va bajando, significa que igual se están produciendo contagios. Entonces, en ese sentido creo que lo importante es decir, mira, este es el momento para, si alguien no se ha vacunado con la tercera dosis, ir a hacerlo ahora ya, reforzar el uso de la mascarilla desde el punto de vista de la autoridad, no minimizar la situación y bueno, pensar que efectivamente va a haber que reconvertir camas, va a haber que ponernos aún más en modo pandemia para que todos los chilenos puedan tener digamos, el acceso a la hospitalización en caso de que lo necesiten. Doctor, hablemos de los niños, porque usted lo decía, estamos ya preocupándonos de marzo. Marzo es el regreso de los colegios, se ha puesto mucho énfasis en la necesidad de volver a clases presenciales, pero, por ejemplo, entre los 3 y los 5 años la cobertura de vacunación es de un 30% y en menores de 17 años la cobertura es de un 76%. ¿Qué pasa con ese número de niños que no están vacunados? ¿Cuáles son los riesgos que hoy están enfrentando aún con esta variante? Efectivamente, los niños en general hacen una enfermedad más leve, pero no son inmunes al virus, ¿no? Y de hecho sabemos que, por ejemplo, el año pasado murieron alrededor de 140 niños producto de COVID, incluso a pesar de que hubo medidas de restricción, medidas de cuarentena que los expusieron menos al contagio. También sabemos que pueden hacer el PIMS, que es una respuesta inflamatoria que la hacen varios días después de haber tenido la enfermedad. Y también sabemos que contagian esta enfermedad, aunque en menor grado, a los adultos. Entonces es clave que estén inmunizados. Ahora, creo que también el colegio es justamente el lugar donde se pueden vacunar, y también sabemos que las clases no se pueden suspender indefinidamente y que es clave que los niños puedan retornar a clases. Sabemos que el que los niños no estén en clases en sí mismo, eso les genera también distintos trastornos de salud mental que a la larga pueden terminar siendo también muy graves. Entonces es importante generar las condiciones evidentemente en cada colegio. Creo que es importante que no haya una sola digamos, norma de Arica a Punta Arenas. Cada colegio también hay que adaptarlo según la situación, el momento epidemiológico de cada comuna en particular, la situación de cada colegio. Creo que por eso también es importante la descentralización, porque efectivamente no es lo mismo un colegio, no sé, pequeño, una zona rural, que un colegio más grande, una zona mucho más poblada. Todas esas cosas se tienen que considerar, pero creo que se tienen que hacer todos los esfuerzos para que los niños vuelvan a clases. Las clases, yo concuerdo con lo que le escuchaba decir al presidente electo, que las clases tienen que ser lo último que se suspenda. Tienen que ser, efectivamente, tienen que ser los primeros en volver y lo último en suspenderse. Es importante que los niños vuelvan a clase, eso es clave para su salud y también, ojo, para dar prestaciones en salud, porque muchos niños también reciben su alimentación ahí, reciben contención emocional. Entonces,
es clave para su salud de todas formas el poder retornar al colegio, y las clases no pueden suspenderse en forma indefinida. La pandemia no se va a terminar de un día para otro, y creo que no es sensato, si bien en un comienzo de la pandemia fue una medida sensata suspender las clases cuando no había vacunación, cuando sabíamos mucho menos del virus, en el contexto actual, con elevados niveles de vacunación y tomando las medidas adecuadas, creo que lo más prudente es hacer todo lo posible para que los niños vuelvan a clase. Y muy importante lo que usted decía, doctor, la mascarilla, que no sea la mascarilla que usamos la de género, la que tienen los dibujos, no, sino que las mascarillas, ojalá quirúrgicas y ojalá las certificadas en lo posible. Muchísimas gracias por la recomendación. ¿Sí? Sí, insisto, eso es muy clave, y hay un llamado quizá a la autoridad también. Muchos municipios, yo a veces los veo gastar dinero, por ejemplo, en medidas que no sirven, por ejemplo, limpiar, desinfectar las calles, desinfectar superficies de forma excesiva. Es importante lavar las manos, pero no hay que andar lavando todas las superficies. Es mucho más clave gastar ese dinero en entregar mascarillas efectivas a las personas. Así que los alcaldes, el ministerio, ojalá lo puedan hacer. Eso es una medida probadamente efectiva que reduce el contagio. Sin duda, y me llevó a otro tema, porque, muy breve, sabemos hoy que el contagio es vía aérea. ¿Ya no es necesario el tema de la superficie? Mira, lo que sabemos es que el riesgo de contagio por tocar una superficie y, digamos, tocar esa superficie, que el virus está ahí, uno se lleve la mano a la boca, es muy bajo. Prácticamente el 90% o más de los contagios se producen por contacto estrecho, es decir, estar cerca de la persona o estar en un lugar quizás no tan cerca, pero en un espacio poco ventilado. Entonces, las situaciones donde hay poca ventilación son las que hay que evitar. Y en las situaciones especialmente donde hay poca ventilación es clave usar la mascarilla. Por ejemplo, el transporte público, lugares de trabajo. En esos lugares es clave reforzarlo, y de ahí a que, sobre todo en esos lugares, ojalá se puedan repartir mascarillas. Estamos en un momento en donde es clave y donde una intervención como esta podría ayudar mucho a reducir el contagio. Muy bien, doctor Juan Carlos Said, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Muy buenas tardes. Chao, Matilde, hasta luego.